Buenas noches, Rafael. Hoy Hola, tenemos ¿qué tal? aquí Buenas el noches. placer de tener nuestro programa nada más y nada menos que a Rafael Martín Antonio Ahita Ramírez Gastón, Lima, Perú, conocido popularmente como Capitán Perú. Es un ingeniero industrial, escritor, divulgador cultural, historiador y youtuber peruano de gran influencia tanto en su país como en el ámbito hispanista, por sus actividades a favor del panhispanismo y en contra de la leyenda negra. Es autor de varios libros, entre ellos El secreto del último Inca, Pachacútec, El estratega del imperio, Cazando mitos y los incas hispanos. Bienvenido, Rafael. Hola, ¿qué tal? Encantado, un gran ¿Nos gusto. escucha, Rafael? Sí, sí, te escucho. Vale, pues aquí estamos unos soldaditos contra la leyenda negra. Está Rafa Rincón, Amparo Torrecilla, Hola, Rafa. Juan Hola. Carlos Romero, que te acaba de hablar, un servidor que es el director y locutor del programa, y Carlos Fernández Andrade, que yo creo que de algo te suena a ti, ¿no? Hola, Rafael, qué alegría de oírte. Hola, ¿qué tal? No, Igualmente, un gran no sabía gusto. que tu nombre fuera tan largo, lo ignoraba, lo ignoraba. Bueno, él lleva su escudo de capitán ahí detrás, de superhéroe, ¿verdad? Ayer te vimos en el Juan Sebastián Elcano, ¿no? ¿Viste Así a es. nuestra princesa Leonor? No, ya no se puede ver a la princesa, ya No. lamentablemente las restricciones han aumentado. Muy. Bueno, don Rafael, yo quiero que empieces diciendo un pequeño resumen de esas conferencias que tú das. Como en el CEU, que diste una conferencia espectacular, que había un montón de alumnos allí. Y comenzaste tu alocución haciendo mención de las cosas que se han contado erróneas sobre Perú, sobre Pizarro. Y empezaste a abrir en canal todos esos diálogos y esas alocuciones que había por ahí, ¿no? Fruto de los franceses y de los ingleses. Y empezaste a hablar de esa guerra fratricida entre Atahualpa y su hermano. Todas esas cosas me gustaría que hicieras esa introducción, porque hay mucho desconocimiento y mucho engaño. Sí, claro, por supuesto. Precisamente una de las cosas que se suele contar, no solamente en España o en otros países de Hispanoamérica, en el mismo Perú, en la historia del Perú desde niños te enseñan un agujero prácticamente, ¿no? O sea, en el curso de historia del Perú se enseña las culturas pre-incas, los incas, y luego que llega Pizarro, que llega a matar, saquear y robar, y luego se da un salto de 200 años hasta Tupac Amaru y de ahí a la independencia. Y en el medio prácticamente no hubo nada, o fue un periodo de oscuridad, de opresión y de esclavitud. No es lo que se suele decir, es lo que siempre nos dicen. Y no se toma en cuenta que es todo lo contrario. No solamente que ha sido un periodo de gran esplendor específicamente para el Perú, sino de gran esplendor para las panacas incaicas, ¿no? Las panacas son estos clanes familiares que tenían los incas. Y es que sucede que, tal como dice el historiador Ramón Mujica Pinilla, la conquista del Perú se dio más por alianzas que por la fuerza. Y precisamente porque estos dos hermanos estaban en guerra. Estaban en un enfrentamiento entre ellos, producto de la súbita muerte de su padre, el Inca Huayna Cápac, que podríamos decir pues que fue el último gran gobernante, ¿no? El que llega a controlar todo el Tahuantinsuyo, porque cuando muere, estos dos hijos se pelean por el poder. Y fue una guerra muy cruenta, que llega incluso hasta el mismo Cusco. Los generales de Atahualpa hacen una masacre en Cusco, y por eso es que cuando en Cusco escuchan que habían llegado unos barbudos en casas flotantes por el mar, pues lo vieron como justicia divina, lo vieron como que el usurpador, el tirano que había cometido sacrilegio en Cusco, pues estaba siendo castigado por sus pecados, por sus errores, ¿no? Por sus abusos. Y es por eso que, por más que digan, ¿no? Todo lo que quieran sobre Pizarro, no pueden decir
que Francisco Pizarro libró una batalla para entrar a Cusco, sino todo lo contrario, ¿no? Las crónicas y las probanzas de la época mencionan que Pizarro fue recibido con holgura, fue recibido con gran fiesta, con alegría, con júbilo, y porque se veía pues como la restitución y el fin de la guerra. Aunque claro, la guerra estaría muy lejos de terminar, porque ahí mismo nomás viene la rebelión de Manco Inca, y ahí mismo viene la guerra civil entre conquistadores, porque también Pizarro y los pizarristas entran en guerra con los almagristas y se comienzan a matar entre ellos, ¿no? Recordemos que ni Almagro ni a Pizarro lo mataron naturales, ni incas, ellos se mataron entre ellos, al punto que la corona tuvo que poner orden, dijo, a ver, ¿qué están haciendo estos señores acá? Y bueno, primero establece las leyes de Indias, luego ya envía a visitadores, a pacificadores, a virreyes. Los mismos conquistadores entran en rebelión en contra de su propio rey, de la corona. Gonzalo Pizarro se subleva contra la corona de España, y acá se da una gran paradoja. Los que defienden a la corona española son los mismos indígenas, los mismos naturales, ¿no? Los huancas, los mismos incas, porque ellos querían ya orden, querían paz, ¿no? Y veían pues que había los encomenderos se rebelaban contra la corona y veían en la corona más bien un símbolo de paz y de orden y de estabilidad, así que comenzaron a pelear a favor de la corona en contra de los encomenderos españoles y rebeldes en contra del rey, ¿no? Así que gracias a esto es que se le da toda una serie de títulos, de beneficios, de privilegios a los descendientes incas. Se les da pues títulos nobiliarios, son considerados aliados del rey. Lo mismo sucede pues con los huancas, con los cañaris y otras etnias que apoyaron el establecimiento del reino del Perú, el cual, como había dicho antes, se estableció por pactos, ¿no? Por esta serie de alianzas para conseguir la paz, que están pues resumidas en este cuadro, el famoso cuadro del matrimonio de la princesa inca, ¿no? que se casa con el sobrino de San Ignacio Loyola, y ahí tenemos la unión de la casa del Inca con la casa de Loyola y la casa de Borja, y con la unión de la casa del Inca con las casas más importantes de España, los duques de Gandía, y que estos pactos terminan haciendo pues de que son los descendientes incas los principales beneficiados, y que se convierten más bien en personajes modernos, ilustrados. O sea, un inca del siglo XVI, del siglo XVII, no era pues un pobrecito, indiecito, oprimido como se muestra el día de hoy, ¿no? Sino que era un noble políglota que te hablaba pues español, latín y quechua, en algunos casos también aymara, montaban a caballo, les gustaba la música barroca, eran católicos, ellos fundaban iglesias, porque las primeras iglesias de Cusco fueron fundadas por incas, y además algunos incluso fueron a España, ¿no? Y pelearon a favor de España, como es el caso del Inca Garcilaso de la Vega, como es el caso de Dionisio Inca Yupanqui, que peleó en contra de las tropas francesas de Napoleón, y que además participó de las Cortes de Cádiz, y así, ¿no? El caso de, bueno, Juan Bustamante Inca, y otros, el caso de Juan Enríquez de Borja Loyola Inca, y otros personajes que viajaron a la península, pertenecieron a las Cortes del Rey, como Juan Bustamante Inca. Otros fueron grandes escritores, como el Inca Garcilaso de la Vega, también tuvieron cargos en el ejército, fueron miembros de la Orden de Santiago, como Melchor Carlos Inca. O sea, podría así seguir dando casos y casos y casos, en donde vemos una historia en común, y que más bien los incas, luego de la conquista, se integraron a una élite que traspasó las fronteras del Perú y que llegó hasta la misma España. Bueno, yo no me quedo muy sorprendido de oírte, nos quedamos todos embobados oyéndote, Rafael, porque nada de lo que estás contando ni lo cuenta la televisión, ni se cuenta en las teleseries, ni nada. Es decir, la versión historiográfica oficial es la que tú contabas al principio, que le cuentan a los niños en Perú,
pero vamos, hay una riqueza histórico-cultural impresionante de una serie de eventos enormes que se desconocen, ¿no? Yo antes de continuar con cómo estaban los incas en la época del virreinato, te quería hacer una pregunta, porque tengo entendido que Atahualpa y Huáscar tenían también una hermana, ¿no? Que no terminó muy bien, ¿no? Bueno, tenían varias hermanas, o sea, Huayna Cápac tuvo más de 200 hijos, ¿no? Entonces, una de estas hermanas, de repente creo que te refieres a Quispe Sisa, ¿no? Bautizada como Inés Huayla Yupanqui, y que el mismo Atahualpa se le entrega en matrimonio a Pizarro, y Pizarro la toma como esposa, y tienen, bueno, los primeros niños mestizos peruanos propiamente dicho, ¿no? Sí. A Gonzalo no me refería a esa. Creo que había otra hermana que la mató también Atahualpa en esa guerra civil. Y ahora que has dicho que tuvo más de 200 hijos, no me extrañaría que alguna viera, ¿no? Sí. Atahualpa mató a toda la familia de Huáscar, ¿no? Vale. Entonces, y claro, Huáscar siendo su hermano, obviamente que ahí se mató hermanas y primas y parientes. A todas las mujeres de Huáscar, a las mujeres y a los hijos de Huáscar los asesinó delante de sus ojos, y a las que estaban embarazadas les arrancaban el niño del vientre delante de los ojos de Huáscar. O sea, fue una cuestión terrible. La masacre que hicieron los generales de Atahualpa en Cusco fue espantosa. Rafa, te quería preguntar, porque tu libro, Los Incas Hispanos, que me lo he leído y me ha encantado, habla de los incas, pero ¿y el resto del pueblo indígena cómo vivió durante el virreinato? Bueno, ya esa es una pregunta más difícil de contestar, porque obviamente es mucho más fácil hacerle el seguimiento a la élite gobernante, en donde además se enfocaban pues todos los documentos y la evidencia y los cuadros, que en el pueblo, que era pues mucho más heterogéneo, y que en algunos casos, podemos decir de que de entre las diferencias que vivieron, porque claro, muchas veces se habla, ¿no?, que los mandaban a la mina y que tuvieron que estar en la mita minera, y sí, pues obviamente hubo mucha gente que se le envió a la mina, en Potosí, tal como sucedía pues en España, en Inglaterra y en toda Europa, ¿no?, y en toda América. Pero si nos vamos al agricultor, que muchas veces me gusta citar este caso, ¿no?, porque el pueblo era artesano, el pueblo era minero, el pueblo era agricultor, el pueblo era pintor, el pueblo era platero, ¿no? Entonces, ¿a quién nos referimos? Si nos referimos a los plateros de Cusco, ellos la pasaron muy bien, porque tenían un negocio fabuloso. De hecho, eran los mejores en toda Sudamérica, y su prestigio traspasaba fronteras. Si nosotros hablamos pues de las escuelas de arte, por supuesto, tenemos a Diego Quispetito, que pertenecía a la escuela cusqueña, y que, los alumnos de Zurbarán estaban en Cusco, ¿no?, como menciona también Ramón Mujica Pinilla. Si hablamos igual de la música, pero ya, vamos al pueblo, ¿no?, vamos al agricultor. Y de repente uno de los grandes cambios en la vida del agricultor fue la introducción del buey, ¿no? Recordemos que en América no habían pues bueyes, toros ni vacas, ¿no? Y por lo tanto el trabajo de agricultura era con fuerza humana. Que tú en esos tiempos, ¿no?, que tú tenías que estar labrando la tierra, traigas toros y traigas bueyes, era pues como que les lleves un tractor y les facilitabas el trabajo, ¿no? El trabajo del mes lo hacían en una semana. Entonces para ellos esto fue una maravilla, al punto que llevó una fascinación en el Perú, ¿no?, por los toros. Una de las cuestiones típicas que hay hoy en el sur del Perú es lo que se llama el torito de Pucará. Y el torito de Pucará es un toro que está adornado con joyas y con muchos adornos, y que se coloca en los tejados de la casa. Y significa prosperidad. Y claro, el toro significaba prosperidad, ¿no? Tenías un toro y te labraba tu tierra, tenías un buey y te labraba tu tierra, y mejoraba tus cultivos y te facilitaba el trabajo.
Y entonces desde ahí esto comenzó a ser sinónimo de bonanza, de riqueza. Y claro, yo muchas veces les pregunto, ¿no? ¿De dónde viene el toro? Porque ahorita tú preguntas y dices, no, pero este es típico del Perú. Y yo les digo, claro, los incas tenían toros, los incas tenían bueyes, los incas tenían vacas. Y ahí es donde recién comienzan a hacer la conexión. Ahorita en el Perú, especialmente, y ni siquiera hablemos de Lima o de las ciudades más grandes, en el interior del Perú, en la zona de los Andes, existen más plazas de toros que estadios de fútbol. Y es que Qué bien. la fascinación que Por el despertó toro. el tema del toro fue este cambio, digamos, el más importante que hubo en la vida de la población. Bueno, ya sin mencionar los temas de religión, que hasta el día de hoy también vemos la religiosidad, las procesiones, ustedes lo han visto en Cusco, ¿no? El tema de la fe en el interior del Perú sigue siendo muchísimo más fuerte el día de hoy que en la misma Lima. Rafael, hola, soy Juan Carlos, que te quería ¿Qué tal? preguntar. Bueno, yo una cosa que me atrae mucho de esta historia es esta historia común prácticamente durante 300 años. Me gustaría saber cuál fue el elemento dinamizador de ambas culturas durante el virreinato, porque ahí habría unos desafíos entre ambos, ¿no? Tan desconocidos unos con el otro. ¿Cuáles fueron esos elementos que permitieron convivir durante esos casi 300 años y qué se aportó el uno al otro y viceversa? Yo creo que ahí lo que tuvo éxito fue el sistema político de los Habsburgo, que era la monarquía compuesta, que funcionaba tanto en el Sacro Imperio como en España, ¿no? Porque sabemos que tanto el Sacro Imperio como España eran la suma de reinos, era el imperio de reinos, ¿no? Entonces vemos por cómo el reino de Castilla, León, Aragón, Navarra, Granada, se iban juntando, iban formando esta superestructura que llega a América. En América, por lo tanto, por eso es que no habían colonias, no habían reinos. El Perú era un reino. De hecho, eran varios reinos también. Por eso se dice en plural, los reinos del Perú, ¿no? Y este sistema era compatible con el que tenían los incas. Porque recordemos que la etapa imperial de los incas fue muy corta, fue poco más de 100 años. Fueron en realidad los incas del imperio, fueron 3, ¿no? Pachacútec, Tupayupanq y Huayna Cápac. Fueron los que gobernaron pues más allá de las fronteras del Perú, ¿no? O sea, el imperio ya que conocemos desde Colombia hasta Chile y Argentina. Y por lo tanto, mucha de su expansión se basaba en descentralizar el poder en el Curaca, ¿no? Entonces, el que tenía el poder en los Andes desde siempre ha sido el Curaca. Cuando llega a España, se da cuenta que esto funciona. Y, como había explicado antes, muchos de estos curacas fueron sus aliados. Entonces, básicamente lo que se hizo es la cabeza, que era el Zapan Inca, el incaso, que era el incaso por encima de todos los incas, pasa a ser el rey de España. Y para los curacas era lo mismo. O sea, para el curaca, tributarle al inca de Cusco o al rey de Madrid era para él exactamente igual. Mientras él seguía manteniendo el control y la ley y la justicia en su comunidad, ¿no? Entonces, claro, lo que hizo España es llegar, y el sistema que funcionaba en la época de los incas, que en realidad era una máquina, pues simplemente cambió el piloto y siguió funcionando como una máquina. Y el sistema que reposaba sobre los curacas, España dijo, ok, que los curacas sigan haciendo lo que siempre han hecho y como siempre lo han hecho, y el único requisito que le vamos a pedir es el que se bauticen y que sean aliados del rey, o sea, que no se me subleven. Y el curaca, que ya estaba harto de guerra y el enfrentamiento que había contado al inicio entre Huáscar y Atahualpa, decía, bueno, si me dan estabilidad, yo feliz, y sigo haciendo lo que siempre he hecho toda mi vida. Y con este pacto se forma el sistema de 2 repúblicas, que de repente, si se difundiera un poco más, entenderíamos mejor cómo funcionaba. Es lo que se llama la República de Españoles y la República de Indios.
que no es las repúblicas como las entendemos hoy, ¿no? De repente es más el concepto de la res pública, ¿no? O sea, la cuestión pública, o sea, en las ciudades donde había más españoles eran la República de Españoles y funcionaba por la ley de Castilla. Pero en las comunidades de naturales, donde vivía mayoría indígena, era República de Indios, la gobernaba el curaca y ya no se regía por la ley de Castilla, sino por las leyes indias. Y el curaca era el nexo entre la República de Españoles y la República de Indios. Y eso funcionó muy bien. Ese creo que diría yo que fue el gran éxito que permitió, ¿cuánto? 200 años de estabilidad. O sea, estoy hablando que el Virreinato del Perú se funda en 1542 y esto funciona... tenemos que cortar porque nos quedamos sin tiempo, Rafael. Sí, ha sido claro. un verdadero placer y te invitamos en otra ocasión a que vengas aquí al programa. Una última preguntita, ¿dónde te podemos encontrar? Sí. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? Búsquenme en redes sociales como Capitán Perú. Me pueden encontrar en mi canal de YouTube, Capitán Perú, en Instagram como Capitán Peruano, en Facebook también como Capitán Perú, y mi libro Los Incas Hispanos lo encuentran en Amazon. Pues muchísimas gracias, un placer, y a mis colaboradores encantado. Un fuerte abrazo. Un privilegio, Rafa. Nos vemos. Muchas gracias, Rafa. Encantado, nos vemos. Nos vamos con esa reflexión final. En un mundo que a menudo premia la frialdad, la rapidez y la dureza, ser tierno puede parecer una debilidad. Como si cuidar, abrazar, detenerse a mirar con amor fuera cosa de ingenuos, pero ¿y si fuera justo al revés? ¿Y si la verdadera valentía fuera seguir siendo sensibles en medio de tanto ruido, tanta prisa y tanta armadura? Ser tierno no es ser débil, es elegir no endurecerse, aunque duela. Es no renunciar al afecto, aunque el mundo te diga que no conviene. Es hablar con dulzura cuando todo alrededor grita. Es sostener la mano del otro sin miedo a quebrarse. Es mirar los ojos y decir, estoy aquí, aunque el orgullo nos susurre que nos alejemos primero. La ternura es un acto revolucionario porque va contra la corriente, porque humaniza, porque recuerda que debajo de cada gesto brusco, cada coraza, cada distancia, hay un corazón que alguna vez quiso ser amado. Ser tierno es no perder de vista eso. En un mundo que nos empuja a competir, a compararnos, a ponernos máscaras, ser tierno es permanecer fiel a lo más auténtico. Es ofrecer lo que escasea, presencia, escucha, caricia. Es regalar palabras que nos cuestan dinero, pero que tienen el poder de sanar. Y no siempre es fácil. Ser tierno en un entorno hostil es un acto de resistencia silenciosa. Es seguir creyendo en la bondad cuando otros se han rendido. Es abrazar cuando otros nos atacan. Es cuidar cuando todo parece descartable. Es llorar sin esconderse, amar sin garantías, dar sin calcular. Así que no te avergüences nunca de tu sensibilidad. No escondas tu ternura. Ejércela, protégela, regálala. Porque quizás sin saberlo, estás haciendo el mundo un poquito más habitable. Un gesto, una palabra, un abrazo a la vez. Hasta la semana que viene, mis queridos lunáticos. Quédate con nosotros, enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1.
Espacio Vida, Psicología, Sexología y Paternidad, un lugar donde ser, crecer y quererte más cada día. Especialistas en crecimiento personal, terapia sexual, de pareja y crianza. Si quieres mejorar tu vida sexual y aprender a vivir en bienestar, este es tu sitio. Pide